Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os traigo una entrada típica de bulería por soleá o soleá por bulería. No lo sé, porque yo cada vez que tengo más información, menos sé. Lo importante para nosotros es saber tocarla y aprenderla bien. Voy a poner 3 velocidades, una va a ser velocidad normal, otra va a ser un poquito más lenta y otra va a ser muy lenta, para que una vez que la hayamos aprendido podamos tocarla primero a la velocidad muy lenta, después a velocidad media y después a velocidad normal. Acordarse que aquí lo importante es llevar bien los tiempos, así que nos tenemos que fijar muy bien en los tiempos que llevamos, lo que dura cada nota y todo. Bueno, si te gusta este vídeo, acordarse de suscribiros al canal, de dar like, de comentarme, que a mí me ayudan muchísimo. Así que ¡vamos allá! Empezamos con la cejilla al 3. Es importante saber la tonalidad que estamos, que va a ser por aquí, el La y La sostenido, o si bemol mayor. Esa sería la tonalidad de por medio en la guitarra flamenca. Muy importante saber en qué compás los movemos. Es un 12/8. Eso significa, para los que ya me seguís, pues ya lo sabréis, por la soleá y la bulería. Pero para los que no, os lo voy a explicar.
sería 1, 2, 3, ¿vale? Un compás ternario. Ahora 4, 5, 6, otro compás ternario, ¿vale? Se va marcando, el fuerte es el 3 y el 6. Y después tenemos 7, 8, 9, 10. 1, 2. Que el 1, 2 sería el 11 y 12. Lo que pasa es que en el flamenco no se suele decir 11 y 12, se suele decir 1, 2. Entonces, importante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3 y ya se va repitiendo. Una vez que llegue al 12, otra vez lo mismo. Entonces, esa es una de las cosas que nos tenemos que aprender muchísimo para ir asimilándolo a la guitarra. Ahora, una vez que ya no lo sabemos eso, lo que hacemos es ponemos un La mayor, que sería un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 2 en la segunda. Y hacemos rajeado. Para hacer los dos compases ternarios tenemos que hacer 2 rajeados con el índice hacia arriba, ¿vale? Yo lo que voy haciendo es esto, ¿vale? Lo voy como disparando, pam, pam, pa, pam, pa, 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 pam. Es muy importante que no hagamos rajeado típico de... Cada dedo tiene que durar lo suyo, o sea, sería... Y ahora, una vez que hemos hecho los dos rajeados, hacemos índice hacia abajo, que yo lo hago con el índice y con el golpe en la tapa, ¿vale? El golpe en la tapa lo hago con anular y medio. Y entonces, ¿qué pasa? Si no sale el golpe en la tapa, porque es bastante difícil, no pasa nada. Con el índice hacia abajo y ya está. Y ahora, una vez que hemos hecho el índice hacia abajo, corriendo hacemos el índice hacia arriba. Sería... Ahora, 2 veces más el índice hacia arriba. Y ahora repetimos otra vez el índice hacia abajo con el golpe. O sin el golpe si no te sale. Y otra vez el índice hacia arriba. Pero esta vez solo una vez. Sería... Hasta ahí. Una vez que llegamos ahí, lo que hacemos es ponemos un si bemol, que en este caso lo voy a poner con la quinta, que sería un 1 en la quinta cuerda, un 3 en la cuarta y un 3 en la tercera. El dedo 1 es con la cejilla. Y ahí lo que hacemos es índice hacia abajo y ahora los vamos al traste 3, ¿vale? Que es lo mismo, sería la misma posición. Traste 3 y un 5 en la cuarta y un 5 en la tercera. Y lo mismo hacia abajo. O sea, sería pam, pam. Lo hago hasta ahí. Un y... Yo lo que hago en el vídeo, lo hago un poquito más complicado porque cuando doy el 3, o sea, cuando hago 1, 2, 3, el golpe ese, yo lo que pongo es un 3 en la tercera cuerda. Y voy ligándolo, hago... ¿Vale? O sea... ¿Vale? Entonces ahí hay un sincopado que es un poco difícil. Por eso lo estoy enseñando más fácil. Sería... ¿Vale? Para el que quiera hacerlo con el ligadillo ese. Ahora, una vez que llegamos aquí al 2, hacemos lo mismo con la mano derecha, ya exactamente, la mano derecha siempre vamos haciendo eso. 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora los vamos al 1 y al La, al principio. Entonces vamos jugando con esos cambios. Y se repite ahora lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. ¿Vale? Acordarse del golpe en la tapa que marco en el 12, ¿vale? Que sería el 1, 2. Lo voy a hacer. 1, 2. Y ahora vamos a la segunda parte, que sería un 3 en la cuarta cuerda, otro 3 en la tercera y otro 3 en la segunda. Y un 1 en la primera cuerda. Y hacemos lo mismo. Después del golpe,
Ahora hacemos. O sea, la mano derecha hace lo mismo. Otra vez lo mismo de los dos rasgueados. ¿Vale? Lo que pasa es que ahí hacemos una flecha más hacia arriba en el final. ¿Vale? Porque hacemos más el compás. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Algunas veces, si vamos muy rápido, el 9S no lo hacemos, ¿vale? Nos lo saltamos. Sería. Yo lo que hago también en el vídeo, ahí también meto unos ligadillos. Con el 1 voy tirando al 0. Sería esto. Se puede meter de muchas maneras. Ahora seguimos con la tercera parte, que ahora esta tercera parte es de arpegios. ¿Qué hacemos con el arpegio? Pues seguimos igual con el 3 en la tercera, el 3 en la segunda y hacemos 0 en la cuarta y el arpegio es al revés, aunque se puede hacer otros arpegios más, pero yo esta vez he decidido hacer el al revés, que sería 0 en la cuarta y ahora primera, que sería el anular, la segunda, que sería el medio y la tercera, que sería el índice. Sería. Ahora seguimos con un 4 en la quinta y lo mismo con el dedo 3. Y el arpegio, siempre el arpegio va respondiendo. Otra vez 0 en la cuarta, el arpegio, el 2 en la cuarta, arpegio, 3 en la quinta, el arpegio, otra vez 2 en la cuarta. Si fijarse bien, yo el 2 en la cuarta no lo quito, ¿vale? Cuando hago el 3 en la quinta, porque volvemos al 2 en la cuarta, y ya una vez que tocamos el 2 en la cuarta, hacemos 0 en la cuarta, 3 en la quinta, un 1 en la quinta, y ahora hacemos el remate, un remate típico de la soleá, que también lo llevamos aquí, a la bulería por soleá, o soleá por bulería. Sería 0 en la quinta, con el la mayor, tercera con el índice, medio con la segunda cuerda, y primera con el anular, ¿vale? Eso sería un arpegio simple, sería. Ahora cuarta con el pulgar, tercera con el pulgar y segunda golpe pulgar. Para completar el 11 y 12. 11 y 12. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2. Ahora llegamos ya a la parte del remate, que sería, seguimos con el 3 en la tercera y el 3 en la segunda, eso no lo quitamos, y hacemos golpe pulgar desde la cuarta, pero el índice, primero le doy el índice a la primera, ¿vale? Que esto muchas veces se olvida decirlo y después parece que falta algo, que es. ¿De acuerdo? Fíjate. Ahora, el golpe pulgar ese desde la cuarta, ligamos a un 2 en la cuarta y un 0, ¿vale? Sería. Ahora un 3 en la quinta. Y ahora ponemos mi séptima. Y hacemos también el índice primero. Y ya golpe pulgar desde la sexta. Sería. Ahora, otra vez, el índice hacia arriba, pero ahora con un 2. Con un do mayor. ¿Vale? No estoy diciendo los acordes, no sé si lo sabéis. El 2 en la quinta y el 1 en la tercera sería el mi séptima. El 2 en el 3 en la quinta, el 2 en la cuarta y el 1 en la segunda sería el do mayor. Volvemos al si bemol mayor, que sería un 1 en la quinta, 3 en la cuarta, 3 en la tercera, 3 en la segunda, y hacemos lo mismo. Y volvemos al la. Sería esto. Y ahora volvemos a empezar, pero hacemos con un si bemol mayor, el índice, y al la, para hacer remate, completar los 12 tiempos. Y ya ahí lo que podemos hacer otra vez es ir al compás, que sería un golpe, 11 y 12, 1, 2, 3, ¿vale? Yo lo hago con el la mayor, índice hacia arriba y después rajeado, que sería anular medio índice. Vamos, puede ser cualquier rajeado, lo que pasa es que yo he hecho ese en el vídeo, sería 1, 2, ahora el 3, ¿vale? Que lo podemos en un si bemol
A mí me gusta mucho este acorde, ¿vale? Que sería con el bajo aquí en el 3, que sería un sol. Entonces sería 2, 3, 4, 5, 6. El 7, que sería un 0 en la cuarta. Con el arpegio, que puede ser al revés o simple. 3 en la quinta. Un 1 en la quinta. Y un 0 con el remate de la soleá. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, espero que haya gustado esta entrada. No olvidarse de suscribirse, de darle like, de comentarme los vídeos, que estoy subiendo un montón de vídeos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otro. ¡Hasta luego!